están? Acá estamos en otro show más de la conciencia y en esta oportunidad tenemos una invitada de España. Ella es Monse Escobar, ella es psicóloga humanista. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante que son las fobias, ¿ya? ¿No imaginan cuánto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acá estamos en otro show más de la conciencia. Le he comentado acá a nuestros invitados. Les damos la bienvenida. Aquí estamos avisando a las otras personitas para que se conecten. Les comentaba que tú eres Monse Escobar, psicólogo humanista de nacionalidad española, que viene esta bella mañana a compartir con nosotros y a contarnos qué son las fobias. Pero primero me gustaría conocer un poquitito de ti. ¿Quién es Monse Escobar? A ver, cuéntame. Bueno, gracias Marcela. Primero de todo, gracias por invitarme a compartir este espacio contigo. Y nada, pues yo soy Mons Escobar, soy psicóloga humanista, estudié la carrera pues en Barcelona y bueno, tenía siempre, desde siempre la vocación, ¿no? De intentar acompañar a las personas desde muy pequeñita. Entonces, cuando acabé la carrera, digamos que la psicología más cognitiva conductual no me atraía tanto como método de trabajo y me incliné por la parte más humanista, una terapia más cálida, más cercana, Gestalt, etcétera, ¿no? Bueno, ahí empecé a sentirme mejor en la forma de acompañar a las personas pero seguía notando en terapia que para mi manera de verlo no acababa de llegar al origen de las cosas. Era como si de alguna manera me quedara corta en el proceso de que la persona encontrara de dónde salían los problemas que tenían, cuál era el origen. Sentía que necesitaba algo más. Entonces, bueno, empecé a abrirme, a cuestionarme un montón de cosas y ahí sí que empecé a trabajar un poquito más con la energía. Hice también una formación en constelaciones, constelaciones integrativas, que van un poquito más allá de las familiares, porque también integran los campos energéticos y también, bueno, un poco los universos paralelos para ver, pues, el impacto de vidas pasadas paralelas que puede tener en nuestra vida actual, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora mismo estoy trabajando, soy socia del proyecto Monarca Clinic, que es una clínica de salud que trabajamos de manera transversal a la persona, viéndola como un todo, y bueno, pues haciendo mucho hincapié en la parte de neurolongevidad y demás. Yo formo parte de este equipo que me van derivando pues las personas que necesitan encontrar cuál es el origen de lo que le pasa, por ejemplo, pues de las fobias. Cuando, cuando hablamos del origen de la fobia, yo sé que teníamos una pauta de preguntas, pero no la alcancé a anotar. Pero no te preocupes porque a mí este tema me interesa mucho, como te comentaba, porque a mí me han pasado algunas cositas raras con el tema de la fobia. Cuando hablas tú de vidas pasadas, ¿qué nos podrías explicar? O sea, cómo se hace? ¿Cómo es una regresión? ¿Cómo se trabaja este tema? Para los que no sabemos. Claro, mira, primero, no, encantada de contarlo. Mira, antes que nada, ¿qué es una fobia, no? Pues mira, una fobia es un miedo exagerado. ¿Cómo podemos diferenciar entre un miedo normal o un miedo exagerado, que es una fobia? Es porque me limita. Es decir, un miedo a volar, eh, digamos que yo lo puedo tolerar, ¿no? Lo puedo sostener. Pero si tengo fobia a volar, quizás vuelo, pero me esfuerzo muchísimo y lo paso mal, me tengo que tomar algo, sudo, tengo un montón de síntomas, ¿no? Entonces, esta sería la diferencia. Una fobia es un miedo muy grande y las fobias pueden ser a muchas cosas. A volar, a conducir, a los insectos, al mar, a un montón de cosas. Es siempre un miedo muy exagerado, ¿no? Entonces, Ah, empezando un poco por el principio, ¿cómo me inspiré? Porque yo esto evidentemente no lo he inventado yo, ¿no? Cuando era bastante joven, antes de empezar la carrera, caí
en mis manos una persona muy, muy importante para mí. De pronto me dijo, tienes que leer este libro. Este libro, mucha gente lo conocerá, se llama Muchas vidas, muchos maestros. Es de un psiquiatra llamado Brian Sí. Weiss. ¿Sí? Bueno, pues ese libro a mí me abrió a una dimensión que yo desconocía, ¿no? Y es la de la experiencia que tuvo este señor, psiquiatra, que además tuvo la valentía de escribir un libro, de explicar lo que estaba pasando, aun teniendo toda la comunidad científica en contra. Me parece muy valiente eso. Pues bueno, lo que hizo fue, él estaba haciendo terapia pues con hipnosis, llevaba a la persona a un estado de hipnosis para sanar lo que le estaba pasando. Una de sus pacientes de las que habla en el libro es una persona que tenía miedo al agua, al mar, a una, no sé, pues a una cantidad de agua como el mar, un lago, un río, ¿no? De manera espontánea, esa persona en estado de hipnosis entró en regresión y empezó a hablar de una experiencia, dando unos detalles de estar en otra época histórica, y el trauma se produce en el momento en que ella en esa vida muere ahogada. Entonces, él se sorprende muchísimo con esa experiencia. El hecho es que al hacer consciente esa memoria que se estaba expresando en su vida actual, de pronto la fobia desaparece. Y él es el primer sorprendido. Entonces empieza a trabajarlo con más personas y ve que hay una cura espontánea en el momento en que la persona hace consciente el recuerdo. Es, es muy Guau, loco de entrada, una- es rompedor, ¿no? Con lo que, claro, eh, entonces yo, pa, dime, es como lo que decía Carl Jung, que dice, cuando haces consciente el inconsciente lo dejas de llamar destino. claro, exactamente, sí, iría más o menos por ahí. Al final es una memoria que se encuentra escondida, por decir algo. Entonces, si yo no la hago consciente, no la transmuto, no la transmutar es hacer un paso hacia la aceptación de que eso fue así y que el origen fue ese, la fobia en esta vida desaparece. Se convierte en un recuerdo del miedo que yo tenía. Es decir, esa persona, por lo que yo también veo con las personas con las que trabajo, de pronto pudo acercarse al mar, seguro que pudo tener contacto con el agua y pensó, yo aquí tendría mucho miedo, pero ya no lo tengo. Se produce una remisión espontánea. Claro, es rompedor, al mismo tiempo que pues gran parte de la comunidad científica no lo puede, quizás no lo puede apoyar, pero cada vez, primero la mayor evidencia para mí es todas las personas con las que he trabajado de esta manera, cuyas fobias se han curado, han remitido en ese mismo momento. Entonces, ante esta evidencia, me tengo que rendir a que es un método que funciona y se ha escrito mucho ya sobre eso, ¿no? Brian Weiss este libro lo escribió hace muchos años ya, o sea, no es de hace un par de años, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, sí que lo adapté un poquito a como a mi manera, por decir algo, ¿no? Lo hice, yo no practico la hipnosis en terapia, lo hago de una manera un poquito más mía, sobre todo para que la persona no sufra el recuerdo de esa muerte, porque la fobia se produce porque esa persona se ha muerto haciendo esa actividad, o bien conduciendo, o bien en un transporte, o bien. Entonces hay esa memoria y mi idea siempre ha sido que no fuera traumático revivirlo, ¿no? Cuéntame, ¿hay posibilidad de que, y esta pregunta es mía, hay Sí. posibilidad de que se mezclen las fobias? Porque yo en lo particular he sufrido de fagofobia, que me imagino que la miedo al tragar, Hmm, hmm, experiencia, me diagnosticaron también en oportunidad agorafobia y hmm. claustrofobia, que yo ni siquiera en avión he podido andar, o sea, yo me subo a un bus o lo he ido trabajando y me coloco a llorar,
Ahora también se me activó fobias también con las personas. Este último tiempo he sufrido mucho de eso, e incluso por eso te ubiqué. Y la idea es voy a ser tu paciente. Entonces me gustaría entender si es que hay posibilidad que se nos mezclen esas fobias, porque parecen Sí, como tipos de pánico también. A mí algo así es como que se me presentan y es como que se mezclan y empiezo a tener todos los miedos. ¿Se pueden mezclar de las diferentes vidas, de las diferentes memorias? sí, es decir, mira, yo creo que la mejor manera, yo te puedo ir contando ejemplos reales de personas con las que yo he trabajado. Mira, yo ante todo lo que hago es, no llevo a hipnosis a la persona, sino que entramos en un estado de relajación. Un estado de relajación que cambiamos un poco las ondas cerebrales, ¿sí? Las ondas cerebrales normalmente, si no me equivoco, están en modo beta. Entonces lo que hacemos es llevarlas a un estado más de relajación, más alfa, y de esta manera la persona está más en contacto consigo misma y está más predispuesta a trabajar. Hago una pequeña meditación para enraizar a la persona a la tierra y por otro lado abrir la conexión con la consciencia, con el yo superior, con esa parte superior más allá del ego, ¿no? Entonces, una vez hecho este anclaje, que es muy importante para mí que la persona esté bien enraizada, eh, ahí conecto con el cuerpo. Esta es la pequeña variación que yo he hecho en relación al trabajo que hacía este psiquiatra, ¿no? Utilizo una herramienta que aprendí que se llama focusing, que se trata de eh, enfocar las emociones en el cuerpo. Y, por ejemplo, pues en este caso que te contaré, respondiendo a lo que me preguntabas, pues yo le dije a la persona, de hecho lo hicimos a distancia, esto es una cosa que se puede hacer, lo puedo hacer de manera presencial y también online. Am, con esta persona lo hicimos online, entonces le pedí que enfocara en su cuerpo la sensación corporal que ella tenía cuando tenía esa fobia. En su caso era fobia a volar. Lo tenía identificado así, pero en realidad probablemente sería fobia a otros transportes. El tema es que bajo su experiencia lo tenía clasificado ahí, fobia a volar. Bien, entonces yo le dije, conecta con la parte de tu cuerpo que estás sintiendo ese miedo ahora mismo y ella lo enfocó en la garganta, por ejemplo. Suele ser en un espacio entre la garganta y la cintura, donde se enfocan más las emociones, ¿no? Ah, enfocó en la garganta, notó la sensación, ahí la sensación se hizo muy presente, eso se puede regular, tú puedes hablar con tu cuerpo para pedirle que baje un poco el volumen. Hay que tener en cuenta que uno puede hablar con su cuerpo y puede pedirle, puede ordenarle, puede pedirle amorosamente, si ahora mismo tengo un estado alterado emocional, mediante la respiración, bajando el tamaño de la amígdala, yo puedo pedirle a mi cuerpo que baje la tensión, que se relaje un poco, ¿no? Y esto funciona. Entonces esta chica le entró una emoción muy fuerte en la garganta, la bajamos, la hicimos tolerable para hacer el trabajo y lo que hago yo es, imagínate que tienes una pantalla blanca delante, estás sentada cómodamente en un sitio, estás sola, estás tranquila, porque me interesa que lo pueda visualizar, pero a distancia, con una distancia prudencial para que no la tome esa sensación, ¿no? Entonces, ella vio una persona que evidentemente no tenía la misma cara que ella, sino que tenía otra, otro cuerpo, entonces ahí ya no hay tanta identificación entre esa persona y tú, ¿no? Entonces, lo que pasó es que de pronto ella se vio en un medio de transporte que no era el avión, se vio como dentro de un tren. O ella lo describió así, no es tan importante cuál era el medio de transporte en el que estaba ella, pero se vio en un medio de transporte que contenía muchas personas y ya se había producido un accidente. Y ella me describió pues muchas cosas, que había mucha gente alrededor, humo, varias sensaciones, ¿no? Ahí no entramos, no entro porque no me parece importante y en realidad no sirve para nada entrar tanto en los detalles, ¿no? Entonces, hicimos consciente eso
Era como un tren que se había como quedado colgado de un puente, al final había caído. Bueno, fue un desastre, seguro que murieron muchas personas, ¿no? El tema es que una vez lo hicimos consciente y acompañamos esa persona que ya fue y de paso a todas las otras que había, un poquito a transmutar, a transitar hacia la luz, em, el trabajo quedó hecho. ¿Qué pasó? Al día siguiente, ella tenía un vuelo, lo hicimos un poco justo porque ella volaba a París ese mismo día, al día siguiente, y efectivamente no tuvo miedo, ya no tenía fobia. ¡Ay, qué Ella también lo maravilla! describió, claro, es una maravilla, ella también lo describió como, tengo como la sensación, el recuerdo del miedo, yo aquí tendría miedo, pero ya no lo tengo. Es maravilloso. Entonces, ante esta evidencia, no sabes los años que llevo haciendo esto, pues es que claro, te tienes que rendir, aceptar que esto es así, que funciona y que es maravilloso tener una herramienta como esta, ¿no? Que no se pueda demostrar no quiere decir que no sea verdad. Esto es una frase para Claro, mí muy importante, tal y como trabajo. Es verdad, a pesar de que científicamente, con el método que tenemos en la ciencia, no se pueda demostrar, pero es verdad, porque o sea, se ha demostrado en un montón de personas, ¿no? Entonces, en este caso, fíjate que hay una, quizás si hubiese ella, se hubiese transportado en otro medio de transporte tal, hubiese salido también ese miedo, o quizás la agorafobia, porque eh, murió dentro de un sitio. Entonces, quizá ella, si se hubiese hecho una resonancia magnética, no hubiese podido hacerla por fobia. Pero, ¿cuál es el sí, a mí origen de todas estas me ha fobias? pasado eso, que no me pueden meter en nada en los escáneres, o este último tiempo se ha intensificado, ha sido súper incómodo, así que no, estoy muy entusiasmada con experimentar contigo, estoy segura que Claro, me va a hacer. seguro. Fíjate que para mí las fobias están interconectadas. Están interconectadas, es decir, al final una fobia se toca con otra, porque si en un accidente, mira, tengo otro caso, es espectacular ese también, ¿no? De una persona con un transporte público, me decía, Monse, yo no puedo ir en coche, o sea, me limita la vida muchísimo porque no puedo ir en coche y es más, sufro mucho cuando alguien de mi familia va en coche. Es alucinante este caso, esto no hace tanto. Bueno, entramos en regresión, esta es otra. La regresión puede ser en esta vida también. Es decir, regresión no necesariamente hay que ir con la expectativa de que me voy a ver en otra época y no hay que buscar por buscar. Siempre para mí, para hacer una regresión, tiene que haber un motivo para ir a encontrarlo. En el caso de esta persona, pues de pronto, con este miedo a conducir, miedo a ir en coche, a que sus familiares fueran, de pronto vio oscuro, empezó a ver unas luces y de pronto dice que veía como unas luces blancas y después unas luces como de colores. ¿Qué estaba pasando ahí? Yo le dije, toma distancia, míralo como si estuvieras encima, como viéndolo lejos, ¿no? Y, y de pronto me dice, no me lo puedo creer, estoy viendo 4 personas dentro de un coche que han fallecido. Y aunque no tenían las mismas caras, la misma, eh, el mismo cuerpo, ella lo reconoció como los miembros de su familia actual. Era su marido y sus 2 hijos. Qué impresionante, Brutal. qué Me- te miedo. lo cuento, te lo cuento y todavía se me pone la piel de gallina pero en ese momento lo vivimos tan natural porque ella hizo un clic increíble. Evidentemente, transmutamos, aceptamos lo que pasó, fue un accidente, ayudamos a transitar a esas almas y ¿No? Eh, pudo que es razonable ir en saber coche. que hay una solución. Yo creo que las casualidades, o sea, no creo, sé que las casualidades no existen porque acá en Chile, para los que saben, después esto mañana lo van a ver, son las 5 y tanto de la mañana y sabes que desperté de repente, estaba dormida y desperté y las casualidades no existen. Créeme que no existen. No, Y yo tenía un por entender
y por conocerte y por traer este conocimiento acá a los chilenos y más encima saber de que se puede hacer a distancia nos alivia bastante. Eh, Sí. ¿Hace cuánto Mira, hay un último caso, perdona. tiempo? Te iba a Si no, contar te quería compartir un caso que además es una persona a la que le tengo un montón de cariño y fue ya, espectacular también. Es un chico que vive en Mallorca, es una isla cerca de España, a media hora en vuelo de Barcelona, y fue espectacular porque este chico vino un día, me dijo, mira, no puedo entrar al mar. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dice, yo era, hasta que era pequeño me podía bañar, esto es importante, ya verás, y de pronto un día me cae una ola encima, muy fuerte, con 7 años, y ahí ya no puedo entrar más. ¿Qué pasó ahí? Ahí se despertó la fobia. ¿Por qué se despierta la fobia entonces? Porque ese recuerdo, o sea, la ola no es el motivo suficiente para generar una fobia, pero al caerle la ola encima, una memoria que estaba inconsciente se hace consciente y a partir de ese momento él no puede volver a entrar al mar. Puede entrar hasta la cintura, pero no puede entrar más profundo. Es decir, de la, de donde están contenidas todas nuestras memorias, ahí se conecta esa con esa experiencia. Se nos pueden ir conectando algunas fobias a lo largo de la vida. El caso es que desde esa edad, bueno, no podía entrar al mar. Él es, además, viviendo en Mallorca, que es una isla. Él, súper deportista, corría, iba en bici y él tenía el sueño de ser triatleta, de poder nadar también. Entonces, digo, vamos a intentarlo, vamos a ver qué sale, sin presión, porque puedes conectar, no conectar, puede haber resistencias, no pasa nada, podemos ir probando, podemos ir viendo, ¿no? Siéntete libre y venga, entramos. Pues este chico de pronto se vio, era de noche, y se vio encima de un barco pesquero, de pronto algo que imaginamos o vimos que podía ser una vela, podía ser algo contundente, le dio un golpe por detrás y cayó al mar y murió. Claro, increíble, ¿no? Entonces hicimos lo mismo, lo transmutamos, lo aceptamos, acompañamos a la luz a esas almas y después fue triatleta. De hecho, le hicieron un reportaje, fue increíble porque a partir de ese momento él pudo empezar a entrar al mar y a bañarse y luego a competir. qué Y maravilloso. Voy a alcanzar cómo el no ser... cable del cargador, dame un segundo Sí, para que vaya a cortar la conexión, ya que me pilló de sorpresa, pero todo tiene solución. Pero qué, qué interesante el tema, me llama mucho la atención. Eh, mm, tú en, tú allá en España, bueno, Barcelona. tú trabajas, tú tienes tu oficina o solamente se hace a distancia, ¿cómo funciona? Mira, yo ahora mismo formo parte de un proyecto ambicioso. Estamos en una clínica en Barcelona que se llama Monarca, en homenaje a la mariposa monarca, y vivimos la salud como un proceso de transformación. Monarca está formada por médicos, profesionales de la a tratar de hacer todo lo posible por hacerse cargo ella misma de su salud y la acompañamos en lo que pueda necesitar para llegar a un estado de con la neurolongevidad. Tenemos, por ejemplo, una persona que es neurocirujana, la doctora Illueca, que se dedica a hacer todos los tratamientos del dolor
para aliviar el dolor y desde ahí poder hacer otras cosas para mejorar la salud. La doctora Lladó Carbó pues también es una profesional que trabaja toda la parte de longevidad para vivir más años, pero en mejores condiciones de vida. Entonces aquí trabajamos transversalmente. Yo tengo ahí un despacho y gran parte de las personas tienen una visita conmigo para ver qué impedimentos puede haber detrás de lo que le está pasando a nivel de salud. Por ejemplo, busco el origen de un dolor o el de una adicción. ¿De qué manera podemos salir de una adicción, una compulsión, que hay muchísimas? Claro, las adicciones, por ejemplo, pues siempre intentan llenar un vacío, algo que yo no puedo asumir, me lo voy a comer o me lo voy a beber o me lo voy a esnifar, voy a hacer cualquier cosa para no encarar lo que me está pasando porque muchas veces no es ni consciente lo que está pasando. Entonces, la idea es poner luz ahí desde esta consciencia que la persona pueda tomar las riendas de su vida, ¿no? Entonces, ahí trabajo presencialmente en Paseo de Gracia, el número 130 en Barcelona, hago sesiones presenciales y podría decir que un 40% de mis sesiones son online, con gente de todo el mundo, la verdad. Con- sí, sí, adaptamos el horario. Tengo una chica que está en China. Pues mira, encontramos ese punto horario en el que ella puede, yo también, y ahí hacemos una sesión. Trabajo un poco con todo, ansiedad, cualquier tema que preocupe, ¿no? Sobre pensamiento, Ah, hay un genial. montón de, hay un No, montón, sí, sí, vamos a pasar súper bien entonces, porque tú vas a tener harto trabajo. Así que no, me claro, encuentro hay muchos temas de los que hablar. A mí me encanta tanto mi trabajo que puedo estar horas, si alguien quiere escuchar, hablando y hablando y hablando y viendo de qué maneras no podemos empezar a tener mucha más, eso, autonomía sobre cómo estamos a nivel mental, cómo estamos a nivel físico, ¿no? Y qué hacer con lo que nos pasa, cómo, ¿no? Cómo encarar lo que nos pasa. Y Sí, en sí, este momento que sí, estamos sí. viviendo este gran cambio a nivel global, el show de la conciencia partió hace un par de años y nuestro motor es el despertar de la conciencia. Nosotros trabajamos en una comunidad donde todas las personas que trabajamos acá nos interesa estar conscientes. ¿Y qué Mm. mejor que estar consciente de todas nuestras vidas pasadas, de todos nuestros traumas? O sea, esta invitación que haces tú a trabajar el inconsciente Mm. mediante la regresión, como te digo, lo encuentro un adelanto muy alentador para todas las personas que sufrimos de estos males, que es súper incómodo y que es súper lindo tu trabajo. Déjame felicitarte y así Gracias. como por lo a ti, te está yendo muy bien, me alegra eso. Eh, Sí, 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 la verdad es que estoy muy contenta. Muchísima gente confía en la manera como yo puedo acompañar, ¿no? Y también es cierto que no hago un tipo de terapia am, habitual, es decir, yo no veo a casi nadie semanal, solamente si la persona insiste en venir semanalmente, ¿no? Pero normalmente yo quiero, siempre intento que sea la persona la que me va diciendo cada cuándo vernos, porque en una sesión hacemos un trabajo grande y luego la persona se tiene que hacer cargo, con lo cual intento no crear dependencia. Doy claro. un trabajo, ¿no? Hacemos un montón de cosas. Yo después de cada sesión te mando un resumen de lo más importante que hemos trabajado, te lo mando por escrito, así tú lo puedes repasar. Y la idea es que tú vayas viendo cuando lo necesitas, pero vayas haciéndote cargo de tu proceso, porque yo acompaño, pero no puedo hacer nada más allá, ¿no? Acompañar el proceso y que cada uno vaya llevándolo a la práctica, ¿no? Vaya cambiando el hábito o vaya teniendo la valentía de buscar lo que hay detrás de una fobia, porque la fobia paraliza, te paraliza y puede paralizarte la vida en según qué casos, te puede limitar a no viajar, a no poder disfrutar de un baño en el mar. Entonces, a veces, aunque la cabeza te dice, esto no puede ser real, no vayas a hacer esto, a ver si te pasa algo, ir a veces en contra de lo que el pensamiento nos dice, es un acto de valentía absoluto. Yo admiro a todas las personas que se sientan delante de mí en la sesión porque pienso,
wow, estás por fin haciéndote cargo de ti, estás teniendo la valentía de enfrentarte a lo que te pasa y a querer ponerle solución. Felicidades, ¿no? Es toda mi admiración, la verdad. Sí, sí, Qué lindo. Mira, como la verdad que sí. no puede conectar mucho el cable, pero me encantaría hacer, como tú tienes que viajar, me gustaría hacer la última pregunta para cerrar igual nuestro espacio. Lo vamos a hacer un poco breve, pero con la información Sí. más importante que ha quedado grabada. Me gustaría saber qué te hizo a ti llegar a esto. ¿Cómo parte? ¿En qué momento tú decides empezar a trabajar con fobia? Esa es mi última pregunta. Yo creo que mi vocación me elige a mí. Es decir, yo con 12, 13 años era una gran lectora, y todavía lo soy, y cayó en mis manos un libro de Laura Esquivel que se llama La ley del amor, que es un libro que ya habla de amor, de un amor que se va sucediendo en diferentes vidas. A mí eso me explota la cabeza. Con 12 años leo eso y de pronto me hace algo clic y desde ahí ya sé que voy a estudiar. A partir de ese momento mi vocación está abierta, ¿no? Y de esa manera, como no hay nada casual, empiezan a caer libros, me empiezan a recomendar, siento que tengo que estudiar la carrera porque me da una estructura, porque me da, hay una parte bueno, pues que la sociedad también lo pide y lo... Entonces, estoy orgullosísima de ser psicóloga, a pesar de que algunas cosas que yo digo pueden no ser aceptadas por la comunidad, que también lo respeto que no se acepten, ¿no? Claro. El tema yo siempre hablo desde mi experiencia, pero en mí hay una profunda vocación, es decir, yo sí me siento totalmente en mi lugar en algún momento del día, es cuando estoy delante de una persona y esa persona está desnudándose emocionalmente, lo considero un privilegio y lo miro de hacer un proceso lo más artesanal posible, único y, ya te digo, con un montón de admiración hacia esa persona por la valentía, porque no es fácil desnudarse, abrirse, ¿no? Enfren- Entonces es una vocación enorme para mí. Sí, Enfrentar sí. nuestros miedos. Bueno, con esa Sí. información eh, quedo totalmente conforme. Las personas que te quieran ubicar lo pueden hacer directamente a, porque me Pues mira, si pueden buscar en mi perfil, por ejemplo, hay un montón de información, está el link al WhatsApp de la clínica, desde donde se pueden pedir citas, y si no, en Monarca Clinic, que es así el Instagram, ahí también me pueden ubicar sin problema. gustaría que Estaré después, encantada. si es que nos puedes mandar esa información para pegarla en las diferentes partes donde las vamos a subir este live, porque este live va a ser publicado Claro, por, o sea, sale ahora al aire en Instagram directamente, a posterior en YouTube y ahí en algunas páginas también, por acá en Facebook lo vamos a viralizar para que nos convides por favor la manera de poder contactarte. Y por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias agradecerte y por agradecer todo, el Marcela. universo que me despertó para poder conversar. Así que quedo totalmente feliz porque estoy segura que este video va a dar la vuelta al mundo como todos los videos del show de la conciencia. Así que me Felicidades. despido, Mo, te agradezco porque tengo mucha batería y quiero almacenar el video para que no se me vaya a apagar el teléfono. Así que Muy quedo bien. feliz de haber compartido contigo. Fantástico. Que vaya muy bien Un en tu vida, abrazo enorme. que te vaya súper bien ahora, que todo te salga perfecto. ¿Ya? Y Gracias, nos vemos igualmente. en otro show más de la conciencia. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias, muchas Bye, gracias. bye.